El gobierno tiene dos malas noticias por un lado, una buena por el otro. Y vamos a explicar cada una de ellas. El primer dato muy malo es el dato del PBI. El PBI respecto al mismo periodo del año anterior cayó 5,8%. Lo cual es una barbaridad. Es un número tremendo, tremendo. Si vos considerás la caída de la oferta agregada, que es la caída del PBI más la caída de las importaciones, cayó 10%. O sea, es un número enorme. Eso generó una retracción de la oferta, digamos, te hizo subir los precios, te aceleró la tasa de inflación, dentro de una de las tantas explicaciones. Es interesante... Perdón, ese dato que estamos viendo ahí, 5,8% del PBI, ¿va a acelerar la inflación? Digo, eso en realidad es un dato que ya pasó, eso es para atrás. Okay. Pero, ¿qué es lo importante? Es cómo se gestó ese número. Vos lo que tenés que recordar, digamos, acá la gran debacle empieza con el avance de Marcos Peña sobre el Banco Central el 28 de diciembre del 2017. En ese contexto, ¿qué era lo que pasaba? Argentina tenía un déficit de cuenta corriente, es decir, usábamos mucho ahorro del exterior. Si vos querés bajar la cantidad de ahorro que usás del exterior, tenés que ahorrar más adentro. Como el gobierno no quiso hacer el ajuste fiscal, ¿qué hizo? Devaluó, nos destrozó el salario en dólares a todos, nos empobreció a todos. ¿Para qué? Para que el ajuste lo hagamos nosotros. Entonces, ¿qué pasó? El consumo privado cayó más de 10% cuando el consumo público casi no varió. Es decir, le trasladó el problema al sector privado. ¿Eso se tradujo en qué cosa? Que se produjo un derrumbe de la inversión. Al producirse el derrumbe de la inversión, claramente, digamos, vos generás un exceso de oferta en el mercado de bienes que hace que se derrumbe el nivel de actividad económica, que es lo que vos viste. Es ese número, digamos, claro, es decir, el resto de los datos. Exactamente, el no ajuste del sector público es lo que generó esta catástrofe. ¿Desempleo? Claro, la contracara es que cuando vos te cae el nivel de actividad económica, ¿qué pasa? Vos dejás de generar puestos de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si viene y te sube el desempleo, entonces, ¿qué es lo que pasa? Si bien es cierto que el mayor salto en el desempleo tiene que ver con que salió más gente a buscar trabajo, pero también es cierto que salió a buscar trabajo porque se quedó sin guita. Claro. Es decir, le está faltando para morfar, por eso tenés más pobres y más indigentes. Entonces, porque además... El año pasado el salario real cayó 12%. Entonces, ¿qué pasa? La gente trata de compensar como sí, tratando de trabajar más. Y tampoco generó mucho empleo. O sea, de hecho, el nivel de empleo que cayó también. Y eso te explica, digamos, ese 10,1% de desempleo. Y es importante también ver dónde pega, ¿no? Porque, por ejemplo, te pega en los hijos de las familias, claro, que lo cual está relacionado con el que le pega más fuerte a los de menos de 30 años. Porque hoy los chicos, digamos, ya no se pueden ir tan joven de la casa, entonces se quedan hasta cerca de los 30. Por eso, digamos, el grupo más afectado es el de los jóvenes. Y claramente esto les quita futuro también. Además, fíjate que también golpea muy fuertemente sobre aquellos que tienen un nivel de educación secundaria, ya sea completa o incompleta. Claro. Es el grupo que más fuerte le pega. Ahora, ¿sabés? Digamos, cuando mirás sector privado y sector público, ¿sabés a quién le pegó más fuerte? ¿A quién? Al sector privado, es decir... Vos lo que estás viendo es la pintura de un gobierno que no hizo el ajuste que tenía que hacer. Es un gobierno que se jacta de criticar todo el tiempo lo público, pero lo sostiene. Obvio, obviamente. Es decir, no hizo ningún avance. A ver, yo entiendo, digo, cuando dicen, no, acá este gobierno no se endeudó. Es cierto, pero ¿sabes por qué no se endeudó? ¿Por qué no hizo el ajuste fiscal? Si hubiera hecho el ajuste fiscal, claramente, digamos... la situación sería totalmente distinta. ¿Por qué el gobierno celebra? No digo celebra porque no lo hacen abiertamente, pero está como que se relaja con el dólar a 44.07. De hecho, el viernes bajó casi un 1%. A todos creo que nos relaja porque sí, bueno, no van a aumentar las cosas, todo, pero ¿es para relajarse ese número? Me parece que hay que mirarlo en contexto. El primer punto que vos tenés es... Primero que subió mucho durante el año pasado, ¿no? Subió más del 120%. Primer punto. Segundo punto, cada vez que... La gran mayoría de las devaluaciones en Argentina tienen origen monetario, con lo cual vos ves el salto del tipo de cambio y después ves el avance de la inflación. Entonces, claramente la gente ve el dólar más tranquilo y dice, acá no va a haber inflación. Claro. Exacto, por eso se siente relajada la gente. Ahora, ese número tiene varios componentes. Primero, te cuento, el gobierno en los últimos 2 meses se patinó 10.000 millones de dólares para sostenerlo ahí. 2, además, estacionalmente... vos tenés liquidación de divisas, con lo cual tenés mayor ingreso de dólares. Y como si todo esto fuera poco, tenés algo que se llama estacionalidad de la demanda de dinero, que durante el pago de aguinaldo la gente quiere tener más pesos. Con lo cual no es raro que vos veas bajar el dólar
bajar la tasa de interés y también desacelerar la tasa de inflación. Es parte de la estacionalidad que tiene la economía. Y la verdad tengamos en cuenta que también recibió una ayuda fenomenal esto. Sí, claro. Y es lo que hizo el gobierno en materia política. A ver, ¿cuál era la estrategia del gobierno? El gobierno quería que el vicepresidente fuera mujer y amarilla. Sí. ¿No? Esa era la hipótesis de Durán Barba Es verdad. y de Marcos Peña. Es verdad. Le salió hombre, peronista, además kirchnerista, jefe de la bancada del Senado durante 12 años. O sea, tremendo cachetazo a Marcos Peña, que es el irracional dentro del gobierno, que es el responsable de este fracaso económico. Entonces, ¿qué pasa? Mostró mayor apertura, con lo cual los mercados festejaron, digamos que se abrieron, ¿sí? Aparte, qué interesante, porque siempre se mostraron tan gorilas contra el peronismo y compraron un peronista, ¿no? Digo, qué interesante. Y te hago una más. Y además implicó que perdió Marcos Peña en todo esto, con lo cual las chances de que hagan daño son menores. Por eso el mercado festejó. Gracias, Javi. Por favor, un Placer, placer.